Buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos a este curso, a esta segunda ponencia dentro ya del bloque 1 del curso sobre 60 años, logros y límites de 60 años de integración europea. En este primer bloque que hemos titulado La integración europea, Quo Vadis, contamos ahora y cambiamos de tercio. Esta mañana hemos hablado sobre la Europa social, hemos hablado sobre migraciones y pasamos a una parte que seguramente nuestro ponente la hará amena, a pesar de que cuando pensamos en ella la pensamos como algo complicado y difícil de asimilar. Él es Miguel Otero Iglesias, es investigador principal para la economía política internacional en el Real Instituto del Cano y profesor en el Instituto de Empresa. Es doctorando en economía política por la Universidad de Oxford Brookes y fue profesor de la Escuela de Negocios ESCA en París y la Universidad de Oxford. Ha realizado además estancias de investigación en la London School of Economics de Londres y en la Academia China de Ciencias Sociales de Pekín. Es experto además en geopolítica del dinero, la Unión Monetaria Europea, la gobernanza económica mundial y la economía china. Además, uno de los coordinadores del manifiesto Dejen de marear la perdiz, una visión española sobre las reformas de la Unión Monetaria. Economía, Unión Monetaria, sin duda dos temas claves muy ligados a los que hemos discutido ya esta mañana, con lo cual, ansiosos por escucharte. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí y la audiencia es toda tuya. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a todo el grupo que está detrás de este curso. Es un placer para mí estar aquí. Creo que lo voy a hacer ameno. Estoy un poco constipado, así que a lo mejor necesito en algún momento beber agua o incluso sonarme, pero creo que va a ser interesante porque al final el euro, la unión monetaria, para muchos es un tema árido, un tema difícil, un tema económico, pero no lo debería ser. Porque la unión monetaria para mí es la espina dorsal, es el pilar más importante de la integración europea y de estos 60 años de integración europea. Yo voy a dedicarle 35 minutos para dejar un poco más de tiempo a las preguntas y lo que quiero hacer es un poco un resumen pues, de por qué se creó el euro, de qué falta para acabar la casa, si queremos llamarla la casa del euro, que para muchos se empezó por el tejado y todavía faltan cimientos, faltan pilares, faltan habitaciones. Y quizás acabar también con justamente pues, este manifiesto que he coordinado con mi colega Federico Steinberg desde el Real Instituto del Cano, donde reunimos a 22 expertos españoles, tanto economistas como politólogos, como exministros de diferentes ámbitos, donde hemos reunido también gente más vinculada al PP, gente más vinculada al PSOE, gente incluso más en el ala de la izquierda del PSOE, a la gente más dura, liberal del PP, para plantear ahí una posición más consensuada de lo que pensamos nosotros los expertos españoles, ya que hay tantos papeles de los expertos alemanes o los expertos o economistas franco-alemanes sobre el tema y en este ámbito, pero no solamente en este ámbito. Nosotros en el Cano estamos haciendo un mapeo de la influencia de actores españoles en Bruselas y todavía nos falta mucho. No sé si sabéis, el Cano es el mayor think tank en relaciones internacionales que tiene este país. Es un think tank además bastante plural, se debe al Estado y no al Gobierno. Normalmente el presidente lo pone el Gobierno, pero el vicepresidente lo pone la oposición, donde están todas las grandes empresas españolas, los 4 ministerios, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Defensa y Ministerio de Economía. Y tenemos ahora ya también una oficina en Bruselas porque pensamos, y muchos empresarios y altos empresarios españoles lo piensan así también, que la voz de España y la voz de los españoles, la voz de los académicos españoles, de los expertos, de los periodistas españoles, de los estudiantes españoles, no está muy representada todavía en Europa, en la Unión Europea, en los debates de la Unión Europea.
España como país en esto que la ciencia política conoce como, y yo soy lo que en inglés se llama como political economist, ¿no? O sea, esto que en español suena tan raro, que es economista político, ¿no? O economista politólogo, ¿no? O sea, yo vengo de las dos formaciones. Yo creo que no se puede entender la economía sin la política y viceversa, y el gran problema que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos en este país es justamente que no se enseña la economía política. Hay ciencias políticas, hay ciencias económicas. Yo siempre le pregunto a mis alumnos cuántas asignaturas de ciencia política han hecho en ciencias económicas y me dicen que 1 o 2, y cuántas han hecho de ciencias económicas a los de ciencias políticas y me dicen 1 o 2. Y eso es problemático, porque, vuelvo a repetirlo, creo que no se puede entender la economía sin la política, igual que no se puede entender la unión monetaria sin la política, igual que no se puede entender la unión política sin la parte económica, ¿no? Y entonces, creo que como país tenemos que hacer más en la ciencia política. Sabéis que hay 3 fases del poder, o 3 caras del poder. La primera, que en inglés es decision making, ¿no? Dónde se toman las decisiones. Muchos politólogos se centran ahí, ¿no? En dónde se toman las decisiones, quién es poderoso. Merkel es poderosa, el Consejo Europeo, en asuntos europeos, quizás a lo mejor pues Estados Unidos, China, grandes potencias que influyen en la Unión Europea. Siempre nos miramos en quién toma las decisiones, decision making, ¿no? Esta es la primera cara y es la que más se mira, y es donde está la arena de la decisión, ¿no? Y de la política. Pero después está la segunda cara, que es agenda setting. ¿Quién marca la agenda? Y la agenda a veces no la marcan los políticos, la marcan los ciudadanos, los grandes poderes, la sociedad civil, los grandes empresarios. Entonces, muchas veces, antes de llegar a las leyes, hay que mirar quién marca la agenda para que se decidan las leyes, ¿no? Entonces, miramos el decision making, ¿no? La toma de decisiones es en el gobierno o en el parlamento, pero ¿quién marca la agenda? Y esa es la segunda cara. Y ahí ya España pierde bastante poder en relación a su peso, como cuarta o quinta economía de la Unión Europea, cuarta de la zona euro. Y el tercero, que todavía es menos estudiado, la tercera cara, es preference shaping. ¿Quién determina las preferencias? No, Ruth ahora estaba hablando justamente, ¿no?, de si la emigración es un problema o no. ¿Quién decide si es un problema o no? Entra en la agenda de los medios. ¿Quién marca cómo se piensa sobre la inmigración? Entonces, ese preference shaping, que está más en el mundo más etéreo de las ideas, más fluido, de los think tanks, de realmente pues la ideología, los discursos, la narrativa, los relatos. Ahí, como país, en España, todavía tenemos muchos problemas. Creo que la crisis catalana es un buen ejemplo, pero es uno de muchos otros, de que tenemos un problema serio como país de comunicar con el exterior. Por tema de idiomas, por tema de capacidades, por temas de intereses, por muchas causas que no voy a entrar ahora, pero simplemente dejar esa reflexión. Pero vamos a nuestro tema, que es la unión monetaria y económica. ¿Por qué se creó el euro? ¿Quién me dice alguna razón por la que se creó el euro? El euro, la moneda única. ¿Perdón? Esa es un poco, pues, la respuesta económica, para reducir los costes de transición, ¿no? O de transacción, que se dice en economía, ¿no? Para facilitar el intercambio comercial, para facilitar las transacciones económicas. Por varias razones, porque no tenemos el tipo de cambio, ya no tenemos el riesgo de tipo de cambio, por otras razones como que podemos comparar precios, por lo tanto ya podemos ver dónde es más barato. Por todas esas razones vale la pena tener una moneda única. Esa es la parte económica. ¿Qué más razones hay detrás de la creación del euro? Evitar una instrumentalización política del valor de las monedas. Evitar, esa fue una de las doctrinas de la creación del euro. Ruth hablaba que hubo un periodo de pensamiento único, que se dice, o de neoliberalismo, o de justamente
lo contrario a lo que yo empecé esta ponencia, en el sentido de que se puede separar la economía de la política y la política de la economía. Y por lo tanto es bueno separar la política de la economía. La política crea muchas tensiones, mucho ruido, muchas fricciones, y por lo tanto vamos a separar cada vez más la política de la economía y vamos a dejar que el mercado, que los agentes del mercado hagan sus transacciones sin la interferencia del Estado, del Gobierno o de poderes políticos. Y el euro en sí es creado con esa idea, ¿no? Esa idea de que, bueno, durante la historia ha habido muchos políticos que han manipulado el dinero, que han usado erróneamente el dinero, que han imprimido demasiado dinero y que eso ha generado inflación y problemas en muchas sociedades, y eso fue justamente porque tenían demasiada influencia sobre el Banco Central. Entonces, lo mejor es que el Banco Central lo dirija a alguien tecnócrata, a alguien profesional, a alguien que no esté tan influenciado por la política. Y el euro, por así decirlo, quizás sea en su creación la moneda más despolitizada, ¿no? Bajo esa tónica de que, bueno, Alemania tenía un banco central muy independiente, Alemania sabía lidiar con la inflación en los años 70, 80, y entonces vamos a emular el modelo alemán y vamos a hacer un banco central muy independiente de la política. Otras razones más de la creación del euro. Alemania. La hegemonía alemana, estamos en un periodo clave. Sabéis que el periodo clave de la caída del muro de Berlín, finales de los años 80, Alemania quiere reunificarse, tiene derechos históricos a la reunificación. Mitterrand, que por aquel entonces era el presidente de Francia, ve una gran oportunidad frente al poder hegemónico económico y monetario de Alemania y del marco alemán. Como se llegó a decir que en las conversaciones entre funcionarios alemanes y franceses, los alemanes con la caída del muro le dicen a los franceses: ¿no pensáis que es hora de retirar vuestras tropas? Porque acordaros, a finales de los años 80 todavía había tropas de ocupación francesas en Alemania. ¿No es hora de que retiréis vuestras tropas y de que retiréis también las bombas atómicas que tenéis aquí instaladas? Y el funcionario francés dice: nosotros vamos a retirar nuestras bombas atómicas si vosotros retiráis vuestra bomba atómica. Y el funcionario alemán dice: nosotros no tenemos bombas atómicas, ustedes están aquí para asegurarse de que así sea. Y dice: sí, tenéis una bomba atómica, se llama el marco alemán. Y entonces ese fue el quid pro quo, ¿no? Yo te dejo reunificarte, Alemania se convierte en más grande, se convierte en la economía más grande de la Unión Europea, pero a cambio cedéis el marco alemán, que era el símbolo del Wirtschaftswunder, ¿no?, del milagro económico alemán. Muchos alemanes muy orgullosos del marco alemán, pues ellos cedían eso y se integraban en la integración europea. Por así decirlo, se puede decir, se encadenaba el poder alemán en la integración europea, cediendo soberanía monetaria, porque todos los otros países ya le habían cedido la soberanía monetaria, porque todos seguían el marco alemán y todos seguían un poco la política monetaria del Banco Central alemán en los años 70-80, porque el Banco Central alemán era el que controlaba mejor la inflación y por lo tanto todo el mundo, por razones que a veces no se explican tan bien, era el numerer o el ancla del sistema monetario europeo. Lo que nos explica, por ejemplo, es que otra de las razones de la creación del euro, sobre todo, que va ligado, que es asegurarse paz, encadenar el poder alemán, crear un matrimonio franco-alemán inseparable. Ese es un matrimonio inseparable, por mucho que haya tensiones entre los dos, porque ya se mete tanto capital político ahí que es muy difícil separarse. Pero también hay otro componente, que también es económico, que es, bueno,
con la caída del sistema de Bretton Woods, ¿no?, ligado al oro, eso se rompe, empezamos a tener vaivenes en los tipos de cambio. Los europeos tenemos en nuestro ADN el tener estabilidad en el tipo de cambio. Somos economías pequeñas, abiertas, que comercian mucho entre ellas y, por lo tanto, nos interesa tener tipos de cambio estables. Teníamos ya el inicio de la política agraria común, por lo tanto, un presupuesto común con un... ¿no? Si tienes un presupuesto común, ¿en qué lo denominas? ¿En francos? ¿En marcos? Si después los alemanes deciden que vamos a darle a los agricultores franceses tanto, ese tanto, después, ¿quién paga el riesgo de tipo de cambio? ¿No? Son temas que tú tienes un presupuesto y todo eso hace que cuanta menos volatilidad tengas en los tipos de cambio, mejor. Y entonces, los europeos no crearon el euro a finales de los años 80, principios de los 90, en Maastricht, por solo el tema de la reunificación alemana. Los europeos desde los años 60 venían coordinándose en política monetaria para que no hubiese instabilidad cambiaria. Y a veces se olvida, pero no, justamente por eso lo de los 60 años es bueno, porque no es una cuestión simplemente de 30 años, ni de 20 años. Esto es íntegro, para mí crucial, el pilar más importante de la integración europea. Casi tanto como el mercado único y la creación de un mercado único, ¿no? Y además van ligados, mercado único con moneda única. Ahora, como se ha señalado, el tema es que, y yo aquí soy un poquito provocador, el problema que tenemos en Europa es que la mayoría de economistas, incluso catedráticos de economía, y ahora no voy a decir nombres, porque está ahí la cámara, no saben lo que es el dinero. ¿Cuántos de vosotros habéis estudiado economía? Ninguno. A lo mejor algo de economía. Un curso aquí, otro allí, macroeconomía aquí. Bueno. Seguramente os acordaréis de cuando os explicaron el dinero, ¿no? Definición de dinero. ¿Os acordáis cómo os explicaron el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿De dónde sale? ¿La naturaleza? ¿El origen? Normalmente, si esto fuese una clase de economía, primer año, como se dice en inglés, 101 de economía, yo os diría que el dinero tiene tres funciones. Medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. ¿Vale? Esas tres funciones. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, como nos dice Adam Smith en The Wealth of Nations, el padre fundador de la economía moderna, en un pueblo remoto de la historia pasada, prehistórica, pues el panadero, el pescador, el agricultor, el herrero, pues cansados del trueque, empiezan a utilizar otra commodity, otra mercancía, que en principio debe tener siempre tres cualidades: tiene que ser divisible, tiene que tener valor intrínseco y tiene que perdurar en el tiempo. Esa mercancía poco a poco se convierte en medio de cambio y esa mercancía al final la llamamos dinero. Y en la historia normalmente esas tres cualidades las encontramos en los metales preciados: plata y oro. El patrón oro, etc. Esa es la historia que te dicen de cómo surge el dinero. El dinero surge, en principio, a lo que se dijo al principio: reducir los costes de transacción, facilitar el comercio. El dinero, por lo tanto, es neutral, es otra mercancía más y sigue las leyes económicas de oferta y demanda. Cuanto más demanda, más crece el precio del dinero. Cuanto más oferta, cuanto más usted imprime, cuanto más usted saca de las minas y echa en la calle, ¿qué le pasa a los precios? No. Suben, ¿vale? Cuanto más dinero hay fuera,
acordaros de aquí estamos en un sitio histórico, Cuando los españoles van a América y traen plata en cantidades ingentes para este continente, ¿qué le pasa a los precios de este continente? Suben. Los españoles trajeron una inflación terrible al continente, porque había muchísima plata, por lo tanto había que vender tomates a una plata más cara, porque como todo el mundo tiene plata. Bueno, pues el récord o lo que es la evidencia histórica de esta historia de Adam Smith y su pueblo no está validada. No hay pruebas históricas de que jamás haya existido un tal pueblo que haya creado el dinero de esa manera. La evidencia histórica normalmente, y esto estamos hablando de prehistoria, por lo tanto es cuestionable, pero hay más indicios a pensar que el dinero se crea en la época de Mesopotamia, en los primeros imperios egipcios, y el dinero surge de un emperador que somete a sus sujetos a impuestos. Por lo tanto, la función más importante del dinero no es la de medio de cambio, como piensan la mayoría de los economistas, que va ligada a la de reducir transacciones, el coste de transacciones. La función más importante del dinero es la de unidad de cuenta. Es la escala que usamos para determinar el valor de las cosas. Y esa escala que usamos para determinar el valor de las cosas siempre, históricamente, viene determinada por un poder político. Porque si no hubiese demasiadas escalas, si van ustedes a Galicia, donde soy yo, que es obvio, verán que en muchos castillos hay una vara de medir que era la vara que determinaba ese cacique, ese duque, ese noble, para medir todo tipo de impuestos que se podían aplicar, de grano, de colecta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un impuesto se establece una escala. Usted me tiene que dar tanto grano cada mes. Y al establecer esa escala se crea la unidad de cuenta. Y una vez que esa unidad de cuenta se empieza a estandarizar, porque normalmente la impone un poder político y la defiende también un poder político, ahí es cuando empezamos a tener un espacio monetario. Esta es la evidencia más, vamos a decirla, más relacionada con los impuestos y el poder político desde ese lado. Hay otra versión, pero también ligada a deuda, porque aquí estamos hablando de deuda. Vosotros, sujetos, me debéis a mí, por mi protección, tanto cada mes, cada año. Deuda. O sea, dinero siempre es deuda. La otra versión es la del Wehrgeld, más alemana, más germánica, que es también en pueblos prehistóricos. Los pueblos prehistóricos no determinaban el dinero para facilitar el trueque y pasar el trueque a la transacción económica basada en el dinero. No. Lo más importante para ellos era cuando tú estabas endeudado a la comunidad, a tu pueblo. ¿Por qué? Porque tú matabas, violabas, tú le cortabas un brazo a alguien, tú violabas a alguien de otra tribu, matabas a alguien de otra tribu, tú metías a tu comunidad en problemas. Por lo tanto, normalmente el Consejo de Sabios determinaba cuánto le tenías que pagar, porque tú estabas en deuda, a tu comunidad. Y ahí también se establecía una escala de valor. Si violabas, esta era tu condena. Si matabas, tenías que matar a tu hija y darla, etcétera, etcétera. Esa escala de valor, que es muy antigua, eso se convierte en dinero. Por lo tanto, dinero siempre es deuda y siempre tiene una relación entre acreedor y deudor. Y esa relación entre acreedor y deudor siempre es asimétrica en la relación de poder, porque normalmente el acreedor tiene más poder que el deudor. Pero el deudor tiene un momento de poder cuando le dice al acreedor que no le va a pagar. Entonces, el Estado, en la época moderna, es el garante del espacio monetario. ¿Por qué? Porque es el deudor, el mayor deudor y el mayor acreedor en el sistema. ¿Por qué es el mayor acreedor y por qué es el mayor deudor? Es el mayor deudor porque tiene que emitir deuda para pagar
servicios públicos, carreteras, hospitales, defensa. Estábamos hablando ahora, ¿no, Ruth? Por eso esto es todo ligado. Inmigración, defensa, fronteras. Normalmente el Estado se endeuda para proporcionar esos bienes públicos. Por lo tanto, es el mayor deudor, pero también es el mayor acreedor. ¿Por qué? Porque todos vamos a hacer dos cosas en nuestra vida. Una es morir y la otra es pagar impuestos. Por lo tanto, in perpetuum, el Estado siempre tiene, si es un Estado eficiente, a lo mejor hay estados menos eficientes, y ahí entramos en dónde está la estabilidad monetaria y dónde no. Pero si es un Estado eficiente en las dos vías, la legítima, tú me puedes gobernar porque te hemos votado, ¿no? En la época moderna es así, pero normalmente también por la otra, que es la weberiana, la de el poder, ¿no? el monopolio de la violencia, ¿no? Entonces, el Estado, la autoridad política, normalmente tiene dos fuentes de poder. Una, el palo, el monopolio de la violencia, y la otra, la legitimidad de poder gobernar, ¿vale? Entonces, el Estado es crucial ahí, tanto para estabilizar el sistema, por lo tanto, cuando hubo la guerra, y estoy acabando, bueno, en las guerras, lógicamente, porque ha habido en la historia ha habido muchos dineros privados, ¿no? Bitcoin para mucha gente todavía hoy es dinero privado. Las bills of exchange, ¿no? Los pagarés del medievo, donde había un circuito de casas comerciales en el medievo, de Lyon a Milán, pasando por Londres, donde los banquiers, ¿no? Los banqueros del momento o las casas comerciales emitían papel que se convertía prácticamente en dinero. Eso también puede ser visto como pseudo dinero, lo que se dice en inglés near money, casi dinero. Pero, ¿qué pasa cuando hay una guerra, una epidemia, cuando hay tensiones en el sistema muy fuertes? Normalmente es la autoridad política la que estabiliza por esas dos cosas que acabo de decir. El monopolio de la violencia y la legitimidad que lo sustenta y la capacidad tanto de endeudarse como de recaudar. Bueno, el euro tiene muy poquito de todo eso. Y yo ahora uso los últimos 10 minutos para explicaros por qué entender el dinero, qué es el dinero, de dónde viene el dinero. Y cuando yo os digo, si el dinero es siempre deuda y vosotros tenéis 20 euros en vuestro bolsillo ahora mismo, ¿quién es el acreedor y quién es el deudor de esos 20 euros que tenéis en el bolsillo? Decidme. Correcto en el acreedor. No estoy tan seguro en el deudor. Yo cuando estuve dando clases en Francia unos años, entonces cuando yo les decía a mis alumnos, mire, el problema del euro es que no hay una autoridad política. Les acabo de explicar cómo es el dinero y el problema del euro es justamente que no hay una autoridad política para estabilizarlo ni defenderlo. Entonces cuando llega una crisis como la de Lehman Brothers y donde realmente todo el mundo empieza a reajustar sus riesgos de acreedor a deudor, cuando tú empiezas a pensar, oye, Lehman es uno de los mayores bancos del mundo, puede ir a la quiebra. Oye, a lo mejor Grecia también puede ir a la quiebra. Entonces tú empiezas a hacer especulación en contra de Grecia. No, pero Portugal está muy mal. Oye, mira Italia, mira España. Y cuando tienes esa tensión enorme, los operadores en los mercados van a pensar, oye, ¿quién estabiliza eso? ¿Quién está aquí detrás? Y cuando Merkel dice, no, aquí cada palo aguante su vela, dicen, entonces aquí esto se viene abajo. Entonces cuando hay esa tensión, ¿quién estabiliza? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién es el garante último de todo esto? Entonces este es un problema. Entonces algunos alumnos franceses me decían, no, pero señor Otero, en la Unión Monetaria hay una autoridad política. Y yo, ¿cuál es esa autoridad política? ¿El BCE? Y yo digo, bueno, es que ustedes entonces no han entendido mucho el dinero. O piensan justamente que entienden el dinero de esa manera despolitizada, ¿no? Porque es que los bancos centrales no rescatan monedas, ni dinero. Los bancos centrales son tecnócratas que están ahí gestionando el dinero, pero no tienen la legitimidad
ni los resortes para poder defender una unión monetaria. Si al día siguiente de cuando Draghi dijo en julio de 2012 que todo el mundo, yo en el Cano he escuchado a mucha gente diciendo que en el sur de Europa deberían hacerse estatuas de Draghi y ponerlas en las plazas, ¿no?, de las ciudades del sur de Europa porque él nos salvó de la crisis. Yo les digo, pero ¿ustedes piensan que si al día siguiente de la declaración de Draghi, Merkel hubiese dicho, oye señor, por muy florentino que usted sea y muy inteligente que usted sea, yo no concuerdo con esa visión. Usted se está traspasando en su mandato, en sus funciones y, by the way, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Bundesbank. Y el Bundesbank dice que esto no puede ser. ¿Qué hubiese pasado? ¿Se hubiese relajado el tema? No. Pero la señora Merkel, la legítima representante del poder soberano alemán, puso sobre la mesa el contribuyente alemán a decir: yo estoy de acuerdo con el señor Draghi y defiendo su postura. A ella le convenía porque al final hicimos por la puerta de atrás lo que debería ser por la puerta de delante, que es, ¿puede construirse una unión monetaria sin una unión bancaria? Y el rescate de España en principio nos ha llevado un poco hacia ahí, ¿no? Hemos casi construido, podemos en las preguntas y respuestas, sabéis que la unión bancaria tendría que tener 3 patas y solo tiene 2. Tenemos un supervisor único, ahora el Banco Santander, vienen los de Frankfurt a mirar qué está pasando ahí. Si alguno quiebra, como el Popular, en principio tenemos un mecanismo europeo para la resolución, o sea, el segundo pilar, pero no tenemos una garantía de depósitos europeo. ¿Por qué? Porque según mi concepción del dinero, y no es la mía, que sino hay una tradición histórica de entender el dinero de la segunda manera que os he explicado, o sea, de una manera de que se necesita una unión política, una autoridad política para defender un espacio monetario, no puede haber una unión bancaria sin una unión fiscal. Ni puede haber una unión fiscal, por mucho que el señor Rajoy en su momento y otros ahora digan, no, necesitamos un presupuesto de la zona euro, incluso Macron, no, necesitamos eurobonos y así lo solucionamos todos. Yo ahí sí que estoy con los alemanes, dirán, no, es que lo de emitir deuda conjunta solo se solucionará cuando tengamos una unión política, digo yo, ¿no? Cuando tendremos no la capacidad solo de gastar juntos, o sea, la capacidad de que yo ahora reparto aquí mi tarjeta de crédito para todos, sino habrá también que empezar a recaudar juntos. Y pasa, y esto va un poco a lo de Ruth, porque claro, yo soy un constructivista, entonces muchas veces la realidad al final se construye a base de ideas, entonces lo que piensa la gente, lo que percibe la gente es muy determinante porque influye en lo material, en lo que pasa, en los hechos. Los alemanes piensan, oye, yo voy de vacaciones a España, cada vez que voy de vacaciones a España, los bares están llenos, las playas están llenos, el consumo es alto. Parece que esta gente no está de vacaciones, pero hace lo mismo que yo de vacaciones. Vuelo hacia Madrid, veo muchas piscinas. Constantemente me dicen que estos países son muy pobres, que necesitan ayuda, que tal, pero yo lo que veo aquí es que, bueno, aquí esta gente no vive mal. Yo incluso algunos de nosotros tenemos aquí casas y pasamos aquí meses y meses y veo que aquí, entonces, bueno, a lo mejor, ¿no será que a lo mejor el finlandés paga más impuestos y paga los impuestos que debe y a lo mejor los del sur no tanto? Entonces, si queremos repartir los gastos, a lo mejor tenemos que repartir los ingresos y eso va al corazón de la soberanía, porque llegará un momento en que tendremos que decidir si realmente queremos una unión fiscal y realmente queremos una unión política para crear esa unión fiscal. Vamos a tener que pensar si realmente estamos dispuestos a que los recaudadores de impuestos finlandeses y holandeses, que son los más duros, porque yo tenía un amigo alemán, un holandés que vivió un tiempo en Australia y me dijo que en algún momento en Australia alguien llamó a la puerta y era un inspector de Hacienda holandés. Y sabes que en algunos de esos países pierdes la nacionalidad si no pagas impuestos, aunque vivas fuera del país. Entonces, ¿estamos dispuestos a ese nivel de control, de compartir, de mancomunar o no? Esas son las grandes preguntas, porque al final si esto queremos construirlo,
vamos hacia la dirección de intentar resolver temas tan importantes como la migración, como Rusia, nuestras fronteras, creamos un ejército o no. Ahora mismo en la Unión Monetaria hemos llegado a un impasse, porque hemos llegado al límite de lo que tecnocráticamente es posible. Hemos llegado al límite de una unión bancaria. Si esa unión bancaria puede funcionar o no, dependerá si al final vamos a tener una unión fiscal o no. Si en algún momento BNP Paribas, Santander o Deutsche Bank, que tienen unos balances que son múltiplos del PIB de sus países, estamos hablando aquí de España, Francia y Alemania, y bancos globales con balances tan grandes que ninguno de esos soberanos puede rescatarlos, y además ese soberano no tiene la posibilidad de imprimir dinerito, porque el dinero se imprime en Frankfurt. ¿Quién es el guapo de Frankfurt que le dice a BNP Paribas o a Deutsche Bank, señores, tienen que cerrar el banco? Y además van a ser comprados por Unicredit, italianos. Volvemos otra vez al corazón de la soberanía, porque si queremos algún día crear una unión bancaria de verdad, tendremos que tener bancos transnacionales de verdad y grandes consolidaciones y compras y ventas de grandes campeones nacionales. Quien dice Deutsche Bank puede decirle Santander o BBVA. Y hasta que no se consiga eso, y eso al final se consigue solo cuando hay confianza y solidaridad. Y volvemos otra vez a lo que también nos decía Ruth, y perdonad que no estuve en las ponencias anteriores, pero seguramente también se ha hablado y se va a hablar seguramente mañana, pues ese es el gran debate, cuánta confianza tenemos entre países ahora mismo. Y yo en el manifiesto ese que hemos escrito, que es un manifiesto muy federalista, lo podéis leer, está en inglés, creo que no se ha traducido al español, que es Quit Kicking the Can Down the Road, que en español se podría traducir como dejen de marear la perdiz. Realmente vayan a lo serio, y lo serio ahora mismo es que no se puede avanzar en la unión monetaria, en la unión bancaria, si no se avanza en la unión política, y la unión política justamente es, bueno, entendernos más, tener más confianza entre nosotros. Si yo te pido reformas estructurales, tú las haces porque piensas que te convienen a ti, y si tú me pides solidaridad, también yo te doy dinero porque me conviene a mí también que estabilizar la región. Y entonces, entre reformas del sur y solidaridad del norte, estamos en ese impasse donde necesitamos realmente fórmulas para poder crear otra vez esa confianza que lleve a esa situación. Y acabo con eso, un alto cargo alemán del Ministerio de Finanzas, que por primera vez escuché a un alto cargo alemán del Ministerio de Finanzas dedicarle de una presentación de 25 minutos, 5 minutos a la crisis migratoria y a la Unión de la Defensa y a temas que no son de finanzas, que son de temas políticos. A lo mejor se puede, en Estados Unidos el presupuesto federal era muy pequeñito porque era de defensa para la guerra de independencia y después para protección. Quizás nosotros necesitamos bienes comunes europeos, tema migración a lo mejor es el más acuciante ahora mismo, y entonces si tenemos bienes comunes europeos, necesitamos recursos europeos, y a lo mejor por esa vía se puede crear un primer presupuesto de la zona euro, presupuesto de la Unión Europea, que sea mayor del 1%, porque tenemos bienes comunes europeos, la seguridad o el mercado único o la unión monetaria que hay que preservar. Él decía que al final, si todos los países actuasen como Dinamarca, Dinamarca no está en la unión monetaria, no ha tenido que ser rescatada, funciona bastante bien, no tendríamos ningún problema. Entonces, bueno, todos podemos ser como Dinamarca, pero a lo mejor no todo el mundo puede ser como Dinamarca, y entonces tenemos que buscar eso, maneras de hacer reformas y también solidaridad, y esa dinámica, esos incentivos son claves para consolidar esa unión monetaria que necesita de la unión política para sobrevivir. Muchas gracias.
muchísimas gracias, Miguel. En realidad has prometido lo que anunciabas al principio, ¿no? A pesar de ser un tema árido, pues lo has hecho bastante ameno, por lo menos a mi parecer. Y bueno, como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a ir cogiendo ya las preguntas, comentarios que puedan salir del público. A ver quién se anima. ¿O era todavía demasiado árido para que...? Ahí veo ya manos por allí levantadas. Sí destaco, ante todo, dentro de tu intervención, esa interdependencia, ¿no?, que existe al final en la Unión Monetaria y Política, con la Unión Monetaria y la Unión Económica con el resto de las políticas, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro a través de tu intervención y la verdad es que te agradezco bastante el haber hecho esa conexión. Vamos por allí, nos presentamos, nos levantamos, por favor, para que... Otra vez, Jacob Clavel. Quería comentarte dos cosas y una pregunta fundamental. Por ejemplo, la percepción que se tenía de la divisa, por ejemplo, en los años 80 en Italia, cómo se devaluaba, y los italianos tienen cierta nostalgia de aquella política económica, ¿no?, en la que Italia simplemente exportaba, devaluaba la moneda y seguía exportando, y bueno, con el cambio al euro pues se le fastidió un poco el chiringuito que tenían allí los italianos. Y en relación a eso, precisamente, entre el norte y el sur, ese paradigma, la percepción que pueden tener los países del norte o la población del norte con respecto a la del sur, ¿no?, la forma en la que ellos ven la economía, sobre todo la alemana, ¿no?, que prepondera el ahorro en contra del consumo, ¿no?, desenfrenado. Aquí hemos tenido durante 10 años un crecimiento exponencial de la economía grandísimo, con altos niveles de consumo, y sin embargo la tasa de ahorro no crecía. Alemania hizo reformas estructurales y las pasó muy mal, ¿no?, entre el 98 y 2003, ¿no? Ellos hicieron esas reformas, nosotros no las hicimos, aquí había una fiesta y allí no la había. Es lógico que ahora tengan sus reservas a la hora de una mayor integración y que hayan mirado con resentimiento esa fiesta que se produjo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI en el sur de Europa, sobre todo en la península ibérica, y claro, que ahora tengan ellos esa visión. Me gustaría saber cuál es la solución para cambiar ese paradigma, si necesitamos un mayor nivel de responsabilidad en los ciudadanos del sur de Europa y no solamente quejarnos de digamos, las directrices alemanas, ¿no?, lo duros que son. Gracias. ¿Respondes directamente y luego cogemos otro? Por supuesto. Sí, empecemos por Italia. Yo hace un año y pico, he hecho un poco de trabajo de campo en Italia para entender un poco cómo estaba la situación allí y también para entender si al final a lo mejor Italia se iba a salir del euro o no. Y mi percepción fue que estaba viviendo lo que había vivido ya en el 2015 en Grecia, ¿no? Sabéis que en Europa hay dos tipos de países, ¿no? Unos países que saben que son pequeños y otros países que todavía no saben que son pequeños. Italia suele estar en la segunda categoría. Lógicamente, para los italianos es diferente que para los españoles. Para los italianos, la Unión Europea tampoco significa lo que significa para nosotros, que es prosperidad, modernidad, democratización, estar un poco en el club rico. Ellos estuvieron ahí desde el principio y, como has dicho, pues tuvieron épocas gloriosas, los años 70-80, donde Italia era un país muy industrial. Acordaros que todavía Italia es parte del G8, o sea, llegó a ser de las 8 potencias industriales mundiales. Y entonces piensan, bueno, hemos empezado a estancarnos con el euro y entonces, si nos deshacemos del euro, muchos piensan, pues volveremos a ese pasado glorioso. La mayoría de los expertos, y yo estoy entre ellos, pensamos que eso es muy romántico, pero no se ciña a la realidad, porque ha habido otra cosa más importante que simplemente la creación del euro a finales de los años 90, principios del siglo XXI, que ha sido la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, los países emergentes, cada vez más el trasvase de poder y de productividad y de producción del Occidente a Oriente, y bueno, Italia tiene que vivir ahora en un mundo mucho más globalizado, mucho más competitivo, y por lo tanto la vieja táctica de devaluar cada 3 o 4 años para poder seguir siendo competitivos tiene un recorrido muy
muy corto, ¿no? Es pan para hoy, hambre para mañana y lógicamente creo que Italia pues tiene que hacer unas reformas dolorosas. Italia en muchos ámbitos es mucho más rígida, mucho más estanca, mucho más patriarcal que España. En muchos ámbitos no hay ese dinamismo. Por ejemplo, en mi ámbito, cuando yo hice mi doctorado, empecé a sacar los primeros artículos en El País, la gente me decía eso sería imposible en Italia, en la República, el Corriere della Sera o así. O sea, el poder llegar arriba cuando eres joven es mucho más complicado. Entonces, Italia tiene que hacer unas ciertas reformas que bien sea dentro o fuera del euro tiene que hacer. Y yo creo que es mejor hacerlas dentro, porque tienes más estabilidad. En cuanto a lo que decía, es un poco que nos lleva un poco a España y al resto del sur, las reformas, etcétera. Bueno, España tiene un problema de ahorro, es verdad. Somos una economía altamente endeudada. Muchas veces solamente la gente se enfoca en lo que son las deudas públicas, sin mirar realmente la deuda total. Y después, claro, la deuda total con el exterior. Entonces yo, por ejemplo, os animo mucho a mirar siempre la net investment position, ¿no? O sea, la inversión neta del país, y entonces ahí ves cuánto nos debe el mundo o cuánto le debemos al mundo, y ahí estamos en torno del 85% del PIB, cuando Italia, por ejemplo, está alrededor del 12%, ¿no? Que ahora está, ¿no? Se critica mucho, pero los italianos todavía son gente que ahorra mucho y que tiene mucho dinero. Entonces, bueno, España tiene un problema por ahí. Pero también es verdad que no todos los españoles tienen ese problema, ¿no? Entonces yo siempre digo que al final, si tú tienes una unión monetaria, esa tensión entre acreedor y deudor muchas veces se decide a nivel nacional. Entonces Finlandia llegó en algún momento a tener más poder en el Consejo Europeo porque es un país acreedor, y España, como estaba en crisis, prácticamente no le dejaban hablar en el Consejo Europeo, ¿no? Porque es un país deudor. Pero claro, hay, no sé, 6 millones de finlandeses. Pensemos que todos son acreedores, pensemos que todos son ahorradores. Aún así, siempre va a haber muchos más de 6 millones de acreedores y de ahorradores en España que en Finlandia. Pero el voto, la influencia que tiene un español medio en el Consejo Europeo es menor que la que tiene un finlandés, por el hecho de que él es finlandés y este es español. Por eso yo siempre digo que al final toda lógica intergubernamental, y el MEDE es una lógica intergubernamental, crea primero unas tensiones nacionales enormes y no resuelve problemas que son transnacionales, donde el acreedor y el deudor puede estar en cualquier diferente país, y no la resuelve de una manera democrática, sino intergubernamental. Y la lógica intergubernamental nos lleva siempre al problema alemán, ¿no? O sea, lo que tuvimos en el 2015, cuando se decidió al final que Grecia se iba a quedar en el euro, al final lo decidió Merkel, porque es la más poderosa, porque es el país más grande. Pero claro, eso ha creado unas tensiones, unas rencillas también, ¿no? Un rencor ahí que eso es muy tóxico, ¿no? Por lo tanto, nosotros en este manifiesto que hemos escrito, etcétera, siempre insistimos a los del norte que tenemos que democratizar más. O sea, hay que democratizar a nivel europeo. Es una cuestión de democracia. Creo que es más fácil de convencerlos por ese lado que decir no, es una cuestión de solidaridad y de una unión de transferencias y de ayudar a los más necesitados. Porque al final también es verdad que hay muchos mitos, ¿no? El español o el italiano o el mediterráneo ahorra menos, pero también suele tener una vivienda. Entonces ahorra con la vivienda, se endeuda para tener una vivienda, para que cuando tenga 60 años, en principio, haya pagado la hipoteca y tenga esa propiedad. Y siempre también se dice que los alemanes no tienen vivienda, ¿no? Ahorran, pero no tienen vivienda propia. El otro día estaba hablando con un colega y deberíamos mirar cuántos alemanes tienen vivienda propia, no en Alemania, en España, en Italia, etc. O sea, esa cosa de que vosotros los latinos, mira que os gusta meter el dinero en vivienda y todo eso, y nosotros no, nosotros somos ahorradores. Hay muchos alemanes que hacen lo mismo, pero en nuestros países, ¿no? Entonces se deberían estudiar un poco cuántos alemanes realmente tienen vivienda en el sur de Europa. Sí, tenemos otra pregunta por aquí. Te presentas, tienes el micro, o sea que tú eres. Sí, mi pregunta era sobre la falta de democracia en la regulación europea. Por ejemplo, el Banco Central Europeo es un regulador que está afastado de la parte democrática, es un regulador. Y quería preguntarle cómo encuadraría
el papel del regulador y cómo sería su legitimidad sin la legitimidad electoral directa. ¿Dónde iría a buscar el BCE su legitimidad? Bueno, Draghi, gracias por la pregunta. Draghi en muchas ocasiones justamente ha hablado sobre este tema, ¿no? A ver, yo creo que el poder del Banco Central Europeo viene sobre todo porque no se ha creado esa unión fiscal. Entonces, toda la gestión de la crisis y la resolución de la crisis por ahora ha caído sobre los hombros del Banco Central. O sea, cuando el Banco Central empieza a comprar por los mercados secundarios deuda de los países, que por cierto el 42-43% de la deuda de la zona euro, de los países de la zona euro, ya está en el balance del Banco Central. O sea, el 43% de toda la deuda de los países de la zona euro está ya en el balance del Banco Central. Eso es un riesgo enorme que se ha tomado. Y eso es mancomunar riesgos. O sea, esto es crear una unión fiscal por la puerta de atrás. Entonces, unos dirán, bueno, el BCE tenía que haber actuado antes, es demasiado ortodoxo, demasiado neoliberal y no ayuda suficientemente para reducir el desempleo. Eso es la izquierda normalmente la que dice esto. La derecha dice lo contrario. El Banco Central Europeo está ahora comprando deuda de los países endeudados. Por lo tanto, está creando esto que se dice en inglés moral hazard, ¿no? Está creando ahí una especie de marco donde tú te sales con la suya sin pagar por tus errores. Riesgo moral. Y eso hace que no se hagan reformas estructurales en esos países y que en algún momento pues alguien como el Movimiento 5 Estrellas diga en un manifiesto, oye, ya que el Banco Central Europeo tiene 200.000 millones de deuda italiana en el balance, ¿por qué no aprieta un botón y elimina esos 200.000 millones? Puede hacerlo, económicamente puede hacerlo, pero crea un riesgo moral enorme. Entonces, el Banco Central Europeo ahora mismo tiene mucho poder porque no hay un poder político de la zona euro que tenga la legitimidad suficiente para gobernar la zona euro. Si hubiese ese poder político, el Banco Central Europeo tendría que hacer mucho menos y podría ser como la Reserva Federal. Y ahora más o menos casi lo tenemos, en el sentido de que, bueno, el gobernador de la Reserva Federal pues va al Congreso de los Diputados de Estados Unidos y rinde cuentas ahí. Pero sigue siendo una institución tecnócrata, una institución profesional. Y yo creo que eso, en mi punto de vista, sigue siendo bueno. El mandato tiene que ser político, pero la gestión tiene que ser tecnócrata, porque el dinero se puede hacer muchas cosas. Yo he explicado de dónde sale el dinero y quién, pero la historia también del dinero nos dice que si el político tiene la capacidad de dar a la maquinilla, suele darle demasiado a la maquinilla. Y entonces creo que es demasiado importante para dejarlo en las manos de los políticos. Pero el mandato tiene que venir de ahí. Entonces, Draghi muchas veces ha hablado de input legitimacy, ¿no? La legitimidad que viene a través de las elecciones, de los votos, de la democracia, ¿no? Eso es input, ¿no? O sea, lo que viene del ciudadano. Pero también output legitimacy, ¿no? O sea, lo que yo consigo a base de mi gestión, y si yo proporciono lo que me manda el representante político, y lo que me ha mandado por ahora el representante político es estabilidad de precios, y yo ofrezco estabilidad de precios y lo hago bien. Incluso ahora he ido más allá y me he incorporado otro mandato que estaba ahí en el Maastricht, pero no tan desarrollado, que era estabilidad financiera, porque al final la estabilidad de precios no puede venir si no hay estabilidad financiera. Por lo tanto, me convierto casi en un prestamista de último recurso, aunque sea vía indirecta en los mercados secundarios. Pues yo creo que estoy haciendo una buena labor, pero yo creo que Draghi y muchos otros consejeros del Banco Central Europeo han dicho ya en múltiples ocasiones que al final nosotros no podemos resolver los problemas estructurales de la zona euro. Sí, otra pregunta por aquí. Sí. ¿Te presentas? Bueno, yo soy Julio, había antes realizado una pregunta a Ruth y Miguel, muchísimas gracias por la ponencia, sobre todo en el ámbito económico, porque
como tú bien indicas, uno de los pilares de la construcción comunitaria es sin duda el euro. Yo no sé si precisamente por ser el euro y el mercado interior se ha deshumanizado, se ha alejado de lo que debería haber sido el centro, que son políticas sociales, que hubiera sido una unión política, que es lo que tú más o menos indicabas, que primero hemos encaminado para unos objetivos muy concretos, pero ha faltado realmente el otro lado, el mirar hacia la sociedad. Yo quería hacerte una pregunta respecto al tema de la fiscalidad, porque propones una reforma ambiciosa y me estaba acordando de un documento, una fuente primaria, que es precisamente de la Convención. El informe final del Grupo 4 sobre gobernanza económica. En el punto 4 de ese informe, que es el documento Convención 357/02, ahí los miembros del grupo de trabajo resulta que ya indican hace 16 años que el grupo está de acuerdo en que habría que hacer algunos cambios en los procedimientos decisorios de política fiscal. Pero yo te pregunto si se ha cumplido lo que indicaba el grupo, que decía: el objetivo de dichos cambios no deberán ser el establecimiento de unos impuestos unificados, ni debería afectar a los ámbitos del impuesto sobre las personas físicas y sobre la propiedad. El objetivo debería ser más bien disponer de una aproximación suficiente de los tipos, unas normas mínimas y una base impositiva en los ámbitos de los impuestos indirectos y del impuesto de sociedades, para evitar que una competencia fiscal perjudicial o una distorsión comercial interna grave afecte al buen funcionamiento del mercado interior. Por ese grupo, como bien recuerdas, pasaron personas como Delors o Solbes y dieron su testimonio. Vieron que realmente hacía falta dar un giro copernicano a la Unión Económica y Monetaria, que tenía grandes debilidades y que pocos años después llegaría la quiebra de Lehman Brothers. Se ha llevado a cabo estos cambios y si no, ¿qué ves tú de voluntad política para que se produzcan realmente estos avances? Gracias. Gracias. ¿Recopilamos unas cuantas? Sí, como quieras. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Alejandro dice que va a decir algo relacionado con esto, con lo cual... No, es que quizá tengas una respuesta más global. Vamos a ver, yo creo que está claro de tu intervención, y parece que esa es la opinión de los expertos, que tenemos una unión monetaria no óptima, puesto que le falta el pilar de la seguridad en las instituciones financieras y los riesgos que van asociados también con las crisis de deuda y cómo se retroalimentan, etcétera, etcétera. Pero yo sinceramente creo que las lecciones de la crisis no vienen tanto de que no haya funcionado, que también todo ese esquema, sino que aquí lo que parece imposible es que tengamos una unión monetaria con economías tan divergentes de unos países de otros y con unas sociedades tan asimétricas. Es decir, ¿cómo puede funcionar un país muy exportador como Alemania, con una política, por tanto, muy rigurosa, monetaria, etcétera, etcétera, con países que lo que tienen es un gran problema de falta de consumo, que no tienen unas economías? Es decir, esa asimetría de Europa ha hecho a unos países totalmente frágiles en el conjunto de la economía global y en los operadores financieros internacionales. Y yo creo, sinceramente, que aparte de, si queremos tener una unión monetaria óptima, tenemos que ir también a una unión económica y tenemos que ir a una unión social, de que no haya esas asimetrías tan grandes en salarios, en rentas, en pobreza, etcétera, etcétera, porque no podremos vivir en el mismo país con gente que tiene, como en Rumanía, que aquí hay algún alumno, con unas asimetrías tan tremendas con Alemania, con Francia. Es imposible, con las poblaciones moviéndose, los capitales moviéndose. O sea, que aparte de las cuestiones macroeconómicas, yo creo que el tema de la unión monetaria tiene un gran problema con las cuestiones micro y con las cuestiones sociales, que era un poco también lo que decía el profesor de la Rey Juan Carlos. Muy bien, entonces cojo el tema fiscal y el tema macro y social. Bueno, aprovecho porque nosotros hemos elaborado un informe sobre el futuro de la Unión Europea y bueno, ahí se analizan pues casi todos los grandes temas europeos, ¿no? Y justo cuando estábamos escribiéndolo y editándolo, etcétera, yo convencí a Carlos Closa, porque Carlos Closa y Ignacio Molina son los dos coordinadores de este informe, que al final era bueno hacer un primer capítulo que era cómo perciben los ciudadanos la Unión, y después el segundo capítulo, que debería ser el mío, porque muchas veces se ve la unión monetaria como un sector más o un ámbito más dentro de los estudios de la Unión Europea o de los estudios europeos, ¿no? Como si fuese, bueno, pues el mercado único, la política exterior, la política de inmigración, etcétera.
cuando yo creo que eso es un problema, porque yo creo que la unión monetaria económica debería ser mucho más amplia y transversal, y por lo tanto se ha puesto en el segundo capítulo. Y justamente el tercer capítulo va sobre todo el tema de la convergencia. Y entonces, bueno, os animo a leerlo también. Ahí, bueno, en el tema fiscal, la gente de la Comisión lo que nos dice es que, aunque hay dificultades y donde hay todavía discrepancias y donde hay países que son prácticamente paraísos fiscales, Luxemburgo el primero, lo de Luxemburgo es totalmente demencial, después pasando por otros como Bélgica y Holanda, que menos, pero tal, después Irlanda por todo el tema del impuesto de sociedades, que se han avanzado más en los últimos años por los LuxLeaks, los papeles de Panamá, la presión que hay cada vez más de la ciudadanía, etcétera, que cada vez cosas que antes prácticamente no se quería ni hablar de ellas, ahora hay mayor impulso a, ya sabes que todo lo de crear una base impositiva común, etcétera, está en la agenda y se está negociando. Lo que pasa es que, bueno, volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? A lo de soberanía, y que algunos estados, pues sabéis que justamente antes del Consejo para la reforma, bueno, que era la cumbre del euro, para la reforma de la zona euro, el papel que han escrito los 8 enanos, entre comillas enanos, con Holanda, es justamente en el sentido de que no más avances en la integración fiscal. Y ahí están, pues eso, los usual suspects, ¿no? Desde todos los bálticos que están ahí, pues del lado un poco más cercanos de, ¿no? Porque se llama también la Liga Hanseática, ¿no? Irlanda, porque Irlanda, y eso que fue rescatada en la crisis, pues pero ellos siguen manteniendo que eso, que deberían tener soberanía a nivel de impuestos sobre las sociedades, etcétera. Entonces ahí tienes una tensión enorme porque unos quieren más y otros menos, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o avanzamos en integración reforzada? Y todos los países que quieran integrar lo deberían hacer, y los otros se quedan atrás. Y eso yo creo que es un debate que vamos a tener, o sea, porque sabéis que sí, que justo lo que nosotros queríamos evitar con este manifiesto, que lo presentamos antes del Consejo, que era no mareen la perdiz, todo el tema de la reforma de la zona euro se ha pospuesto para diciembre. Y seguiremos debatiendo todos estos temas. Pero la tensión va a crecer cada vez más. Al final, vuelvo otra vez, hay estados que saben que son pequeños y estados que todavía no lo saben que son pequeños, y hay grandes desafíos, tanto migratorios, tanto geopolíticos, Rusia, ahora Trump, etcétera. Y entonces, en algún momento va a haber la disyuntiva, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos seguir en mayor integración? ¿O queremos ya, pues a lo Le Pen o Salvini, etcétera, pues desintegración y vuelta a las fronteras nacionales, a las monedas nacionales? Eso creo que va a ser un eje de discusión que para vuestra generación va a ser definitorio en toda vuestra vida. Eso lo tuvimos ya en las elecciones de Francia, Macron-Le Pen representando un poco los dos campos, pero ese es el gran debate que tenemos que tener como europeos. Y ahí entra el tema de la convergencia macroeconómica, y sabéis que eso va ligado también un poco a lo que decías tú también, o sea, que la unión monetaria y económica está muy distante del ciudadano. La ven como muy tecnócrata, muy, ¿no?, esotérica, etcétera, ¿no? Entonces, algunos han propuesto cosas para acercar al ciudadano a esa unión. Una, por ejemplo, sería que incluso el ministro de Finanzas alemán, en principio dijo que no le parecía mal, que sería no un seguro, pero un reaseguro europeo de desempleo. O sea, si tú tienes a lo mejor un momento en que los desempleados de la Unión Monetaria, de la zona euro, reciben una carta a casa con 60 euros o 100 o 120 euros de Europa, quizás ahí tengas un lazo mayor que simplemente un cartel que esta carretera, porque eso ya ha pasado. Lo de las carreteras y los aeropuertos ha pasado. Quizás necesitamos otras vías para acercar al ciudadano a esto. Pero yo a todos los que, y esto va un poco en el sentido, yo estoy totalmente, mira, yo nací en Basilea, en Suiza, me crié allí, he vivido en Alemania, en Francia, en el Reino Unido. A mí, lógicamente, lo ideal sería que todos tuviésemos un estado de bienestar como los países más avanzados de Europa. Entonces, si queremos, por ejemplo, un seguro de desempleo europeo,
tendremos que aceptar en algún momento que ahí es donde la mayoría de mis colegas se resisten, cuando les digo, entonces tú tendrás que aceptar que venga un finlandés a ver aquí si un 22% de desempleo en este país es real o no. Si estamos de acuerdo con eso, entonces podemos avanzar. Pero lo que no puede ser es que tengamos ahí, ¿no?, un presupuesto grande. Si es pequeño, puede pasar. Me fío de ti, etc. Pero si es grande, un finlandés no va a pagar impuestos y después va ese dinero a España y descubrir que a lo mejor en España hay mucha gente que trabaja en un mercado negro porque la economía sumergida de este país es el 21% del PIB. Entonces, volvemos otra vez a la confianza y a la transparencia. Entonces, no se puede tener una cosa, creo yo, sin la otra. Y al final, solo acabo con esto, perdona, mayor convergencia, creo que en toda Europa mucha gente está de acuerdo que se necesita, y Merkel lo ha dicho muchas veces, pero también es verdad que convergencia absoluta, muy tal, en espacios monetarios de más de 300 millones de habitantes o incluso más de 200 es muy complicado. Ningún país lo tiene, ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni, bueno, volvemos otra vez, las uniones monetarias no pueden simplemente ser regiones que son todo convergentes. Rusia es una unión monetaria de 6 espacios, o sea, ¿sabes?, de horas, 6 usos horarios. China, 5 creo que son. Muy dispares regiones, pero hay una unión política, un presupuesto común que puede repartir de los que más tienen a los que menos tienen. Nos queda una pregunta más por allí. Yo deciros que este libro que ha presentado El futuro de la Unión Europea lo tenéis accesible online, con lo cual lo podéis descargar, y os invito también a ver la ponencia de su compañero Federico Steiner, que estuvo aquí hace unos días. Y simplemente una cosa que has dicho en referencia a los finlandeses o españoles. Yo vivo en Bruselas desde hace muchos años y allí también hay economía sumergida, aunque no lo quieran reconocer muchas veces. Un último comentario por aquí. Querías, Juan Sánchez, tenemos muy breve porque 2 minutos para cerrar. Era una reflexión sobre, pero que casi lo dejamos para después de comer, porque puede surgir el tema y veo que ya estamos muy apurados de tiempo, ¿no? No sé, yo creo que sí. Lo dejamos para luego, entonces. Bueno, deciros a todos que Alfonso Pinilla, el director del curso, ha propuesto hacer una fusión de lo que iba a ser el debate con él con la mesa de esta tarde. Como habéis visto en el programa, los ponentes de esta mañana van a estar esta tarde, con lo cual todas esas preguntas que han quedado en el aire y las que puedan surgir durante el café las podemos hablar después de la comida. Así que un gran aplauso al ponente y muchísimas gracias por todo.